El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial determinó que Venezuela debe pagar cerca de $8.700 millones a la empresa de energía, ConocoPhillips, por su expropiación en 2007. La República Bolivariana de Venezuela deberá abonar por concepto de compensación por la expropiación ejecutada el 26 de junio de 2007 en violación del artículo 6 del Convenio para el estímulo y protección recíproca de las inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos de fecha 22 de octubre de 1991, estimó el tribunal. El CIADI estipuló un pago de cerca de 3.386 millones por ConocoPhillips Petrosuata, B.V., de 4.498 por ConocoPhillips Amaca y más $562.140.959 por ConocoPhillips Gulf of Paria. El tribunal del CIADI había dictaminado en 2013 que las medidas de expropiación decididas por las autoridades venezolanas violaron el derecho internacional. En su dictamen, el panel estipuló que los montos mencionados deberán ser pagados con intereses a una tasa anual del 5,5%, compuesta anualmente, y declaró que los demandantes están obligados a no intentar obtener doble recuperación. Venezuela, que en algún momento fue una potencia petrolera, está sumida en una severa crisis social y política que ha obligado a un éxodo de millones de personas. En sintonía con este declive, la producción de petróleo se sitúa en su nivel más bajo en 30 años, por la falta de inversiones. Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, más de 300.000 millones de barriles, en su mayoría crudo pesado cuyo procesamiento es costoso,